Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y positividad. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos un vídeo muy especial preparado para ustedes. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y a explorar algunos de los reencuentros más impactantes y emotivos que nos han regalado en los últimos años, imaginando lo que el 2025 nos depara. Prepárense porque este vídeo está diseñado para tocar sus fibras más sensibles y sí, probablemente para sacarles unas cuantas lágrimas. Sabemos que las novelas turcas tienen ese algo especial que nos engancha. Son historias llenas de pasión, drama e intriga, pero sobre todo, de emociones a flor de piel. Y los reencuentros, los reencuentros. Son esos momentos culminantes que esperamos con ansias, esos instantes donde la tensión se corta con un cuchillo y donde las emociones explotan en la pantalla. Hoy vamos a revivir algunos de esos momentos y a especular sobre qué sorpresas nos podrían esperar en el futuro cercano. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que estamos creando, si disfrutan de estas exploraciones por el mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así puedan estar al tanto de todas las novedades y sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Así que suscríbanse ya mismo. Ahora sí vamos a sumergirnos en este mar de emociones. Empecemos hablando de Amor Eterno. ¿Quién no recuerda el reencuentro entre Nihan y Kemal después de años de separación? Esa mirada, esa música, esa tensión palpable. Fue un momento que nos dejó sin aliento. Después de tantos sacrificios, tantas mentiras y tantos obstáculos, verlos finalmente frente a frente, con el amor intacto pero con el dolor aún presente, fue simplemente desgarrador. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue innegable, y lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus sentimientos. La esperanza, el arrepentimiento, el deseo, todo se mezcló en ese reencuentro que marcó un antes y un después en la historia. Y claro, ¿cómo olvidar la banda sonora? Esa melodía que se convirtió en el himno de su amor prohibido y que resonaba en cada uno de sus encuentros. Para entender la magnitud de este reencuentro, debemos recordar el contexto. Nihan y Kemal, dos jóvenes de mundos diferentes, se enamoran profundamente. Sin embargo, las presiones familiares y las maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los separan cruelmente. Kemal se ve obligado a marcharse, mientras que Nihan se ve forzada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina. Años después, Kemal regresa convertido en un exitoso hombre de negocios, sediento de venganza y con el amor por Nihan intacto. El reencuentro es inevitable y la chispa entre ellos se reaviva al instante. Pero el camino hacia la felicidad estará plagado de obstáculos, secretos y traiciones. La magistral interpretación de los actores, la cuidada dirección y el guión inteligente hicieron de este reencuentro un momento cumbre de la telenovela, grabado para siempre en la memoria de los espectadores. Otro reencuentro que nos robó el aliento fue en Erkay, la historia de amor entre Reyyan y Miran. Después de descubrir la verdad sobre su origen y las mentiras que habían rodeado su vida, Reyyan decide alejarse de Miran. El reencuentro, después de meses de separación y con ambos sufriendo por la distancia, fue un torbellino de emociones. Miran, desesperado por recuperarla, la busca incansablemente. Y cuando finalmente se encuentran, la tensión es palpable. El amor que sienten es innegable, pero la desconfianza y el dolor aún están presentes. Fue un momento cargado de intensidad, donde ambos personajes tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios para poder superar el pasado y construir un futuro juntos. Ebru Şahin y Akın Aksu lograron transmitir la pasión y el sufrimiento de sus personajes de una manera magistral, haciendo que el público se identificara con su historia de amor tormentosa. La clave de este reencuentro radica en la complejidad de la relación entre Reyyan y Miran. Miran, criado con un único objetivo, vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan con un plan macabro. Sin embargo, el amor inesperado que surge entre ellos lo transforma por completo. Reyyan, por su parte, es una joven inocente y bondadosa que se enamora perdidamente de Miran, sin saber la verdad sobre su origen y sus intenciones. Cuando la verdad sale a la luz, Reyyan se siente traicionada y devastada, incapaz de perdonar a Miran. El reencuentro, por lo tanto, es un choque entre el amor y el rencor, entre el deseo de perdonar y la imposibilidad de olvidar.
La habilidad de los actores para transmitir la complejidad de estos sentimientos, junto con la belleza de los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, hicieron de este reencuentro un momento inolvidable. Y qué decir de Sila, una historia que nos transportó a las tradiciones y costumbres de Mardin, una región llena de contrastes y secretos. El reencuentro entre Sila y Boran, después de que ella escapara de la prisión en la que la mantenían cautiva, fue un momento de pura liberación. Ver a Sila empoderada y decidida a luchar por su libertad, enfrentándose a Boran y reclamando su derecho a elegir su propio destino, fue inspirador. Aunque el amor entre ellos era innegable, Sila necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz de valerse por sí misma y de romper con las cadenas del pasado. El reencuentro fue un punto de inflexión en su relación, marcando el inicio de un nuevo capítulo donde ambos tendrían que aprender a confiar el uno en el otro y a construir un futuro basado en el respeto y la igualdad. Sila es una telenovela que aborda temas muy sensibles, como el matrimonio forzado, la opresión de la mujer y las tradiciones arcaicas que aún persisten en algunas regiones de Turquía. Sila, una joven que ha crecido en Estambul, es obligada a casarse con Boran, el jefe de una tribu en Mardin, para salvar a su hermano de una muerte segura. Sila se siente atrapada en un mundo que no comprende, donde las mujeres no tienen voz ni voto y donde las leyes tradicionales son más importantes que los derechos individuales. El reencuentro entre Sila y Boran, después de la fuga de ella, es un momento de confrontación entre dos mundos diferentes, entre la tradición y la modernidad, entre la opresión y la libertad. La fuerza y la determinación de Sila para luchar por sus derechos y su dignidad hicieron de este reencuentro un momento inspirador para muchas mujeres que se sienten identificadas con su historia. Pero no solo los reencuentros amorosos nos hacen llorar a mares. También los reencuentros familiares tienen un impacto profundo en nuestros corazones. En Madre, la historia de Zeynep y Melek, nos conmovió hasta lo más profundo. El reencuentro entre Zeynep y Melek, después de que la niña fuera rescatada de las garras de su abusivo padrastro, fue un momento de pura emoción. Ver a Zeynep abrazando a Melek, protegiéndola y prometiéndole un futuro mejor, nos llenó de esperanza y nos recordó el poder del amor maternal. La conexión entre Kansudere y Beren GKYLDZ fue mágica, y lograron transmitir la ternura y la vulnerabilidad de sus personajes de una manera que nos tocó el alma. Madre es una adaptación de una serie japonesa que aborda el tema del maltrato infantil de una manera muy sensible y conmovedora. Zeynep, una joven profesora sustituta, descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep decide tomar cartas en el asunto y huye con Melek, dispuesta a protegerla y a darle una vida mejor. El reencuentro entre Zeynep y Melek, después del rescate de la niña, es un momento de alivio y de esperanza, un testimonio del poder del amor maternal y de la capacidad de superar incluso las experiencias más traumáticas. La naturalidad y la sinceridad de las actrices, especialmente la joven Beren GKYLDZ, hicieron de este reencuentro un momento inolvidable. Ahora, hablemos del futuro. ¿Qué podemos esperar de las telenovelas turcas en 2025? Creo que las historias seguirán explorando temas complejos y relevantes, como la desigualdad, la violencia de género, la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de la identidad. Y por supuesto, los reencuentros seguirán siendo un elemento clave en la trama, generando momentos de gran impacto emocional. Imaginen una historia donde dos hermanos, separados al nacer, se reencuentran después de años de vivir vidas completamente diferentes. Uno criado en una familia rica y poderosa, acostumbrado a los lujos y al privilegio. El otro criado en la pobreza, luchando por sobrevivir y buscando su lugar en el mundo. El reencuentro sería un choque de mundos, un enfrentamiento entre dos realidades opuestas. ¿Cómo reaccionarían al descubrir la verdad sobre su origen? ¿Podrían superar las diferencias y construir una relación basada en el amor y el respeto? Esta historia podría explorar temas como la desigualdad social, la lucha de clases y la importancia de la familia, independientemente de las circunstancias. Podríamos ver cómo el hermano rico aprende a valorar lo que tiene y a ser más consciente de las dificultades que enfrentan las personas menos afortunadas. Y podríamos ver cómo el hermano pobre encuentra en su hermano un apoyo y una oportunidad para salir adelante. El reencuentro, en este caso, sería un catalizador para el cambio y la transformación. O tal vez una historia sobre dos amigos de la infancia, que se reencuentran después de años de separación y descubren que el amor que sentían el uno por el otro sigue intacto. Pero el destino les tiene preparadas muchas sorpresas y obstáculos. Uno de ellos está comprometido con otra persona,
el otro está luchando contra una enfermedad terminal. ¿Serán capaces de superar las adversidades y vivir su amor plenamente? Esta historia podría ser un canto al amor verdadero, a la importancia de vivir el presente y a la capacidad de encontrar la felicidad incluso en los momentos más difíciles. Podríamos ver cómo los personajes luchan contra las expectativas sociales y las convenciones familiares para poder estar juntos. Y podríamos ver cómo enfrentan la enfermedad con valentía y dignidad, aprovechando cada momento que tienen para amarse y apoyarse mutuamente. El reencuentro en este caso sería un reencuentro con el amor, con la esperanza y con la vida. También podríamos ver una historia sobre una mujer que busca desesperadamente a su hija, que fue secuestrada cuando era bebé. Después de años de búsqueda, finalmente la encuentra, pero la niña ya no la recuerda. Ha crecido en otra familia, con otra identidad. ¿Cómo hará la madre para reconectar con su hija y recuperar el tiempo perdido? ¿Será capaz de ganarse su amor y su confianza? Esta historia podría explorar el dolor de la pérdida, la fuerza del instinto maternal y la capacidad de perdonar. Podríamos ver cómo la madre se enfrenta a la difícil tarea de integrarse en la vida de su hija, sin perturbar su felicidad ni su identidad. Y podríamos ver cómo la hija, poco a poco, empieza a sentir una conexión inexplicable con la mujer que afirma ser su madre. El reencuentro en este caso sería un reencuentro con la identidad, con la memoria y con el amor incondicional. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí podemos esperar es que las telenovelas turcas de 2025 nos sigan sorprendiendo con historias emocionantes, personajes complejos y reencuentros que nos hagan reír, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Los guionistas turcos tienen una habilidad especial para crear narrativas que nos enganchan desde el principio y que nos mantienen pegados a la pantalla hasta el final. Saben cómo jugar con nuestras emociones, cómo generar tensión y cómo crear momentos de gran impacto visual y emocional. La producción turca ha sabido ganarse al público internacional gracias a su calidad, sus tramas elaboradas y la excelente actuación de sus elencos. Y es que, en definitiva, las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, otras realidades y otras formas de ver el mundo. Nos permiten conectar con personajes que son diferentes a nosotros, pero que comparten nuestros mismos sueños, miedos y anhelos. Nos hacen reflexionar sobre temas importantes como la familia, la amistad, el amor, la justicia y la libertad. Y sobre todo nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Bueno amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los reencuentros más impactantes de las telenovelas turcas y que hayan podido sentir la emoción y la pasión que transmiten estas historias. Hemos revivido momentos inolvidables y hemos especulado sobre lo que nos depara el futuro. Recuerden que las telenovelas turcas son mucho más que simple entretenimiento. Son un reflejo de la sociedad, una ventana a otras culturas y una fuente de inspiración para nuestras propias vidas. Nos enseñan sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de luchar por nuestros sueños. Y sobre todo, nos recuerdan que nunca debemos perder la esperanza. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por formar parte de esta comunidad que ama las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les encante. Ahora me gustaría saber cuáles son sus reencuentros favoritos de las telenovelas turcas. ¿Cuál es ese momento que los hizo llorar a mares? ¿Qué historia los conmovió más? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias. No duden en mencionar aquellas producciones que, aunque no hayan sido detalladas en este vídeo, les hayan llegado al corazón. Queremos conocer sus gustos y ampliar nuestro repertorio de telenovelas para analizar en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que al compartir nuestros vídeos, nos ayudan a llegar a más personas y a expandir nuestra comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido que les encante. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.